buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 7 de noviembre del año 2023. En materia internacional, lo más importante tiene que ver con el conflicto en el Medio Oriente. El ejército israelí informó hoy martes que sus tropas tomaron el control de un bastión militar del grupo islamista Hamas en el norte de la Franja de Gaza y atacaron a una de sus células en un edificio junto a un hospital de la ciudad de Gaza. Durante el último día, las tropas de las Fuerzas de Defensa israelí aseguraron un bastión militar perteneciente a la organización terrorista Hamas en el norte de la Franja de Gaza. Las tropas localizaron en el sitio misiles antitanque, lanzadores de proyectiles, armamento y diverso material de inteligencia, anunció la portavocía militar. Además, las tropas de la Fuerza de Defensa israelí localizaron a varios terroristas de Hamas que se atrincheraron en un edificio adyacente al hospital Al-Quds y planeaban llevar a cabo un ataque contra las fuerzas desde allí. Los soldados de la FDI dirigieron un avión para atacar a los terroristas de Hamas. El ataque provocó importantes explosiones secundarias que indican la presencia de un depósito de armas de Hamas en una zona civil, agregó el ejército. Durante la noche, además, las tropas llevaron a cabo ataques aéreos y desde el mar contra una serie de células terroristas de Hamas y distintos objetivos del grupo terrorista en el enclave, incluyendo un grupo de milicianos que se preparaban para lanzar un misil antitanque. Estos ataques coincidieron con la continuación de los bombardeos israelíes contra distintos puntos del enclave, incluyendo las localidades del sur, hacia donde evacuó la población del norte de Gaza por orden del ejército israelí. En Venezuela, el mandatario Nicolás Maduro aseguró que habrá garantías totales para todos en las presidenciales del año 2024 y demás comicios del país en los próximos años, cuando cada quien saldrá con su candidato a votar. El próximo año hay elecciones presidenciales. En el año 2025 hay elecciones de la Asamblea Nacional, hay elecciones de alcalde, hay elecciones de gobernadores. Cada quien saldrá con su candidato a votar. Felicidades para todos, garantías totales para todos, dijo durante su programa Con Maduro Más, transmitido por el canal estatal VTV. Venezuela tiene previsto celebrar las presidenciales en el segundo semestre de 2024, como acordaron las representaciones en el diálogo del oficialismo y de la oposición el pasado octubre en Barbados, donde firmaron un acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, que contempla, entre otros puntos, la observación internacional. Asimismo, establece que se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana. La opositora Plataforma Unitaria Democrática, PUD, considera que el acuerdo debe constituir una ruta para que se levanten las inhabilitaciones que impiden a diversos antichavistas ocupar cargos de elección popular, entre ellos a la exdiputada María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras del 22 de octubre con el 92.35% de los votos. Sin embargo, el oficialismo ha insistido en que una persona que esté inhabilitada políticamente no puede ser candidato para las presidenciales. Y por último, el ministro del Interior de Francia, Gerald Darmanin, explicó en su cuenta de X, antigua Twitter, que hay más de 1.500 bomberos movilizados por las inundaciones en una región de Francia. El prefecto de Pas de Calais, Jacques Villan, dijo a la emisora France Bleu Nord que ha decidido el cierre de los centros escolares en 33 municipios de la cuenca del río Lian, a partir de mediodía, que se suman a otra treintena en la cuenca del AA. Esos dos ríos, ubicados al oeste de la ciudad de Lille y próximos al puerto de Boulogne-sur-Mer, están en alerta roja, el nivel máximo por el riesgo de crecidas, después de las copiosas lluvias de los últimos días, que además van a continuar en las próximas horas. En diferentes zonas de Pas de Calais, que es un territorio muy llano, han caído solo en las últimas 24 horas entre 70 y 90 litros por metro cuadrado. En las últimas 3 semanas las precipitaciones acumuladas han sido superiores a los 300 litros por metro cuadrado, por lo que el prefecto señaló que hay unas 60 localidades afectadas por las inundaciones, en algunos casos con daños muy importantes en viviendas, empresas, explotaciones agrícolas y organismos públicos. Y también hay carreteras colapsadas. Eso es lo más importante en materia internacional.
Bueno, Guido, y en el plano nacional siguen las protestas vandálicas, cada día empeora la crisis, cada día hay más personas que no pueden llegar a sus trabajos, a las citas médicas, a los aeropuertos, ¿viste? Ayer los aeropuertos Enrique Malek. Sí, ayer de manera increíble, digo yo, se toman ahí un video enfrente del aeropuerto, donde supuestamente debe haber algún tipo de protección de las autoridades para que los pasajeros puedan abordar sus vuelos y la mercancía que se está transportando, que efectivamente se está transportando suministros alimentarios, médicos, etcétera, a través de vuelos de carga, y por eso es que los productos esos están tan caros, porque hay que pagar el flete aéreo, que no es barato. Entonces hicieron un video, lo subieron a redes y después por la noche hicieron otro diciendo que habían decidido no seguir con la medida. Suntrax, sí, el señor Caballero. ¿No? El lugarteniente Saúl Méndez. Que vamos a ver cómo ahora sale a negarlo acá. Sí, no. Lo único que falta es que diga que fue inteligencia artificial, pero bueno. Pero, Flor, en medio de toda esta batahola, y que evidencia que hay una diferencia de criterio, por ejemplo, entre los muchachos de Sal de las Redes, que lograron, a través de la presión que ejercieron y que ejerció la ciudadanía en la Asamblea, que se retirara del proyecto de ley de moratoria minera los dos artículos que establecían la derogatoria de la ley 406, que es el contrato ley con Minera Panamá, porque, según los muchachos de Sal de las Redes, eso le hacía un favor a la minera en caso de una arbitraje internacional. Sin embargo, Suntrax, los maestros, los grupos indígenas, insisten en la derogatoria. Entonces, pregunto yo, ¿será que le están haciendo un favor a la minera siguiendo ese orden de ideas? No sé. Hay cada quien saque sus propias conclusiones, pero lo cierto es que si la derogatoria que incluyeron los diputados... ¿Le hacen un favor a la minera porque aceleraría la demanda que nos presentaría? No, porque primero la Asamblea no puede derogar un contrato de ley. Eso excede sus facultades constitucionales de acuerdo con el propio texto de la Constitución. La Asamblea puede aprobar o improbar, no puede derogar. Sí, pero ellos lo que están pidiendo es que lo haga quien sea, la Asamblea o quien sea. Sí, pero es que ¿cómo se puede derogar un contrato de ley? O sea, la vía dentro del marco del Estado de Derecho y dentro del marco jurídico es la declaratoria de inconstitucionalidad, y eso lo ha entendido la gran mayoría de la población. Pero estos grupos que tienen otra agenda distinta, y hay que decirlo así, al tema de la minería y de la minera Panamá, insisten en eso. ¿Por qué insisten en eso? Para mantener el estado de caos en las calles, en las ciudades, acabando prácticamente con los pequeños productores de tierras altas de Chiriquí, impidiendo el libre tránsito de los ciudadanos, que es un derecho fundamental garantizado en la Constitución, y con muy contadas excepciones la policía está dejando que esto suceda a la libre, y eso no puede ser. O sea, el gobierno tiene que intervenir de alguna manera, ¿no? Estos señores, evidentemente, ya el tema de la mina fue superado. Hay que esperar lo que diga la Corte Suprema de Justicia. Ya hay una ley de moratoria minera, explicó la diputada Walkiria Chandler, que de las 15 concesiones otorgadas, incluyendo en esas 15 la de Minera Panamá, solamente hay una que está a la espera de una renovación. Y como en la ley se incluyó que no se renovarán, pues ya las otras desaparecieron. Panamá es un país, salvo por el actual funcionamiento, explotación, extracción de Minera Panamá, libre de minería, y de minería metálica a cielo abierto, subterránea y marítima, oceánica, porque si no se calificó, luego no se puede hacer minería metálica en Panamá. Entonces escucho los argumentos. Dice, pero es que una ley puede ser derogada por otra ley. Sí, pues, entonces, ¿qué hacemos? Si es que las cosas hay que... O sea, ¿para qué tenemos una corte? Entonces no hay ninguna salida, según los que plantean ese extremo. La única salida es la de ellos. El extremo, tomarse el poder con base en el caos que están generando. Eso hay que llamar las cosas por su nombre. Esa es la agenda del señor Saúl Méndez y su grupo, incluyendo a Maribel Gordón, que compite para las próximas elecciones como candidata presidencial. Esto es la campaña presidencial de Maribel Gordón. Eso es así, pero entonces esperemos a las elecciones, y si ellos creen que tienen el favor del pueblo panameño para acceder al poder, que lo hagan por la vía democrática, pero no con este tipo de acciones que perjudican a toda la población, pero especialmente a los más vulnerables. Que hay que poner atención
a las comarcas. Por supuesto que hay que poner la atención, hay que integrarlos de alguna manera al desarrollo nacional. Se ha intentado en algunas administraciones hacerlo, pero la manera más, yo no sé cómo llamarlo, más extremista y poco probable de sumarlos al desarrollo nacional es hacer lo que están haciendo, que es aislar al resto del país. O sea, ellos ahora quieren que todo el país esté en el estado de aislamiento en que ellos han permanecido. Y eso no va, primero no va a concitar la simpatía ni la solidaridad del pueblo panameño con ellos, sino todo lo contrario. El rechazo, que es lo que se está produciendo, día a día se ve. Ayer la manifestación de Suntrax en la cinta costera, había 20 personas. Sí. Ese es un mensaje, ese es un mensaje muy claro. Pero no solo eso. El enfoque. Si están pidiendo la derogatoria, ¿qué tenemos que ver los periodistas? ¿Acaso somos diputados y aprobamos la cosa? No, somos pero es niños que, y lo sancionamos. Pero Flor, ese es ¿Qué tenemos que ver? Bueno, ellos atacan, ellos le pueden decir lo que sea a cualquiera. Pero nadie le puede decir nada a ellos. Nada, porque entonces van al Ministerio Público y presentan querellas, como han hecho, ¿no? Como han hecho. Entonces, realmente el país está atravesando una situación crítica y el Estado y el gobierno del Estado, porque están ahí para gobernar, tiene que ejercer el gobierno. Y esto no significa que salgan a reprimir de manera indiscriminada como habían hecho con las manifestaciones pacíficas. Significa que tienen que encontrar una vía de solución. Señor presidente Laurentino Cortizo Cohen, gobierne, que para eso fue elegido, para eso usted le pidió el voto a la gente, para eso resultó presidente de la República. Gobierne, ejerza el gobierno. Intente las piedras. Una mediación o ponga a alguien a mediar, el comité ecuménico, qué sé yo, pero no pueden estar desaparecidos, porque es la sensación que hay es de ausencia, no, de ausencia total. Y total anarquía. Eso no puede seguir sucediendo. No, la verdad es que todas las noticias del país giran en torno a esto, a las consecuencias que provoca esta anarquía y esta fachada de protesta, porque eso es lo que es, una fachada de protesta. No, bueno, esto ya se salió de toda proporción. Tú te das cuenta que, por ejemplo, o sea, puede ser que sea el muelle de la minera Panamá, el puerto de la minera Panamá, pero es un puerto internacional, eso tiene una serie de protecciones a nivel de convenciones marítimas internacionales. No, allá llegan los cayuqueros, además unos cayuqueros muy curiosos, tienen teléfono satelital, tienen una serie de cuestiones que un cayuquero normal no tiene, a tratar de impedir el acceso y salida de buques y de barcos de ese puerto internacional. O sea, yo no sé si están conscientes en el lío en que están metiendo potencialmente a la República de Panamá estas personas con sus actos. Sí, no, esto está, la verdad, salido de toda proporción. Y el problema mayor lo tienen las autoridades ausentes. Están todos bajo las piedras. Ahí está Gaby Carrizo haciendo ejercicio de lo más relajado. Aquí no pasa absolutamente nada. Claro, porque pueden viajar en helicóptero, no se aguantan los tranques que se tiene que aguantar todo el mundo. No hay ninguna justificación para lo que está pasando. Que viaje en helicóptero no tiene problema con los tranques, claro. Claro, qué pretty. En helicóptero no De hecho, pronto va a haber tranques de helicópteros, como están todos viajando con helicópteros. Ya hay tranques marinos, ¿ah? Pero bueno, tenemos contacto con el presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí, Jorge Tobar, está acá en Cuarto Poder. Buen día, Jorge, gracias por acompañarnos. Mucha preocupación por lo que está pasando allá en Chiriquí. Chiriquí está aislada prácticamente del país. Vemos largas filas ahora mismo en David para buscar combustible, también en Bocas del Toro, porque todo el oriente está sufriendo estos efectos, pero principalmente en David y Chiriquí, pues realmente necesita ayuda. Jorge, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Buenos días. Muchas gracias, Antenor, muchas gracias por el espacio y la invitación. Definitivamente, tal cual lo indicas, la situación es complicada. Quisiera comenzar por hacer un llamado a la cordura en ese despacho limitado de combustible que se está llevando a cabo en algunas estaciones de la ciudad de David, en donde vemos filas tremendamente largas y, por supuesto, la ansiedad acumulada de la población tiende a generar situaciones tensas que pudieran pues desencadenar en algún tipo de enfrentamiento por esa falta de el vital líquido energético, es el combustible. Como lo indicas, estamos realmente aislados. No se ha logrado realmente concretar una fuente alterna de logística para poder paliar un poco la falta de
tanto el gas como el combustible. Es una situación complicadísima, Mira es una quiénes están situación que afectando. cada día acumula más presión en la población, y esto pues definitivamente es algo que estamos previendo que, que se desenlace con enfrentamientos que ya hemos visto algunos de ellos en tierras altas y que no podemos permitirnos como sociedad. Así que en este momento pues ya ni hablar de la cantidad de pérdidas que se han acumulado, el riesgo que tenemos en cuanto a la producción nacional, el sector económico del país que emplea a la mayor parte de los panameños, es un tema importantísimo, está paralizado. Eh, el sector agrícola a lo largo y ancho del país, y principalmente en la provincia de Chiriquí, pues no tiene los insumos, no tiene forma de operar. eh, pues es algo que lo que podamos decir se va a quedar corto en estos medios para poder reflejar la realidad que se está viviendo en la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro y gran parte de Veraguas. Ahora bien, Jorge, las negociaciones y conversaciones para el corredor humanitario y logístico, ¿han avanzado? ¿No han avanzado? ¿Hay conversaciones? ¿Qué ha Lo que ocurrido con tenemos eso? en este, lo que tenemos en este momento es en gran parte lo que vemos en los medios, parte de la gestión, que los interlocutores que se aceptan por parte de quienes mantienen las vías cerradas han podido lograr. Hemos visto que la Cruz Roja estuvo en el lugar, hemos visto intentos por parte de la Defensoría del Pueblo, hemos visto intentos por parte de influencers que han tratado de mediar. Sin embargo, la posición hasta el pequeño paso que se dio el día de ayer, que no le restamos importancia en la apertura de Horconcitos, eh, pues es lo más que se ha logrado. Hemos visto los comunicados en donde se reafirman los manifestantes en que van a mantener el cierre con una demanda que pues a nivel nacional ya la mayoría de los manifestantes ha reconocido que no es viable y que la única vía es esperar un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que va a tomar un tiempo, que es el tiempo que tiene que garantizarse para que se cumpla con los procedimientos correctos y sea un fallo, el que sea un fallo en derecho, guardando todas las normas, y eso va a tomar tiempo, y ese tiempo es imposible mantenerlo bajo las condiciones actuales en las que está la provincia de Chiriquí, porque la población realmente no aguanta más. Es impresionante la situación que se está viviendo, 500, 600 autos acumulados en fila desde anoche hasta a altas horas de la noche cuando se anunció que estos cisternas que pudieron entrar a la provincia de Chiriquí se iban a poner a disposición para el abastecimiento. Automáticamente la población salió a las calles. Esto es un tema de seguridad, o sea, lo que envuelve un movimiento de ese tipo, de esa manera irregularmente, pues es una cantidad de riesgos tremendo. Ahora, pero la Y en realidad... fin, Ajá. sobre la pregunta puntual, los avances son muy pocos a nuestra percepción, Antenógenes. Yo creo que las autoridades pues están haciendo lo que tienen a mano. Es una población que por diversos medios ha manifestado su posición radical. Nosotros seguimos apelando a que se reconsidere y a que el sentido común y la conciencia ciudadana, cívica, humanitaria, prive por encima de cualquier decisión que racionalmente no es lógica. Así que ese es realmente nuestro llamado como sociedad civil, realmente, como ciudadano, a que depongamos las posiciones radicales, entendamos la necesidad que la población tiene de supervivencia, de tratar de detener el daño que estamos haciendo, tanto económico, físico, psicológico a la población, y que pues entendamos que así no se hace patria, así no se construye un sistema social con dignidad y con la posibilidad de tener prosperidad, que es lo que todos buscamos para nuestro país. Y yo creo que
En función de ello es que nosotros cada día nos levantamos a hacer los análisis correspondientes, a cuantificar cuánto nos va a costar recuperar esa paz social, que es lo que todo el panameño quiere el día de hoy, independientemente de las demandas que hayan. O sea, hay que ser razonable, hay que entender dónde están los límites de cada una de las actuaciones, hay que entender dónde está el deber en democracia de cada ciudadano en función de utilizar correctamente los derechos que ese sistema democrático nos otorga. Hay que hacer un llamado también ante nosotros a la clase política, que sabemos que está tomando ventaja de esta situación. Es innegable. Nosotros ya se está documentando en la provincia de Chiriquí, en los diferentes cierres, quiénes son las personas que están detrás de llevarles la comida, a Susara, que se mantenga este tipo de medidas que no tienen ningún sentido. ¿Quiénes son estas personas? Y esto es lamentable, muy lamentable, porque al final esa factura, la población, yo tengo fe en que la va a pasar de vuelta. ¿Quiénes son esas personas que están asusando? Mira, no podemos hablar de nombres, Flor, porque sería irresponsable. Son informaciones que tal cual, estoy seguro ustedes como medios pueden obtener, se manejan a nivel público y pues tristemente es la realidad que estamos viviendo. Lo que sí nos preocupa también es que todos los que, tanto sectores del gobierno como inclusive grupos sindicales que han tratado de mediar, aterriza en el hecho de que cada uno de los cierres es autónomo. Parece que cada cierre individualmente responde a algo en particular y eso hace todavía mucho más compleja la situación cuando estamos hablando de áreas de Chiriquí, no solamente los cierres de la Interamericana, sino los caminos de producción que están cerrados y que suman más de 20 en algunos casos. Por supuesto, eso es el agravante principal quizás que tenemos a diferencia del año pasado. Primero que el año pasado los cierres se concentraban sobre la vía panamericana y había una consigna consolidada por la demanda y por la conexión que había entre los cierres. Hoy día es posible que exista, es muy débil, hay por parte de los diferentes líderes en cada uno de los cierres y eso, como lo indicas, pues hace mucho más difícil la tarea en un ambiente plagado de información que mucha de ella no es veraz, pero que genera pasión en la gente. Y esa pasión quizás muchas veces a muy poco de poder tener algún logro en función de ponernos de acuerdo y entender que es necesario abastecer la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro y parte de Veraguas, simple y sencillamente se caen las conversaciones porque pues a nivel mediático salen informaciones que generan desconfianza y descontento. Esa es la situación que se está viviendo en Chiriquí. Muchas gracias a Jorge Tobar. ¿Quiénes son las autoridades que están mediando, antes de cerrar, qué pena, quiénes son las autoridades que están llegando allá a mediar en esta situación? Sí hay. Mira, al día de ayer tuvimos información de que la Cruz Roja estuvo en el área, Defensoría del Pueblo. Entendemos que a nivel del Ministerio de Gobierno también han estado tratando de establecer conexiones internamente en la comarca. Sabemos que hay conversaciones entre las autoridades de la comarca, las autoridades tradicionales y los manifestantes, toda vez que los manifestantes son líderes comunitarios. Pues la situación es muy compleja porque hay muchísimas fuentes, hay muchísimos liderazgos internos dentro del área de conflicto y pues definitivamente de esa manera sabemos que el gobierno nacional está tratando de hacer las gestiones dentro de las posibilidades que tiene, porque lo han dicho claramente, no quieren interlocutores del gobierno, no quieren interlocutores del sector empresarial, pues es complicada la situación. Bueno, ojalá la participación de la Cruz Roja pueda hacer que impere la sensatez, impere el sentido común, impere el sano juicio, impere la cordura, que es lo que se necesita. Claro, yo quisiera aprovechar y a través de este espacio que ustedes están brindando, reiterar el llamado a la conciencia ciudadana, a la conciencia social, a la sensibilidad humana de cada uno de los manifestantes que hoy día mantienen esta posición. Creo que todos somos panameños,
independientemente de nuestro origen dentro de la sociedad, todos queremos lo mejor para el país. Lo que tenemos que entender es que hay formas de hacerlo sin hacernos daño y sin destruir el sistema democrático que hoy día, perfecto o imperfecto, nos garantiza poder vivir en un estado de derecho con reglas establecidas que debemos respetar. Y realmente es importante que eso sea entendido y es importante que como panameños bajemos esa postura y permitamos que esas miles de personas que hoy día se están viendo afectadas y que cada día y cada hora que pasa agrava su situación, se detenga de una vez por todas y logremos seguir con el propósito sin hacerle daño al resto de la población. Bueno, Bueno. muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos hoy. Vamos a ver cómo se desenvuelve el día. Empezó bastante convulsionado, no parece que va a mejorar, pero bueno, vamos a ver qué pasa, Tenógenes. Tenemos una pausa y ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder, nos acompaña el licenciado Giovanni Olmos, ex fiscal de Medio Ambiente y que también se sumó a las denuncias que se presentaron, en este caso una denuncia ambiental por el tema de Minera Panamá, licenciado, y eso está avanzando, tengo entendido. Buenos días. Bueno, Que va paralelo a lo de la inconstitucionalidad, es así, ¿no? sí, la denuncia fue interpuesta y no sabemos todavía el estado de avance y las diligencias propias de una investigación de esta naturaleza, porque estamos ahí invocando el artículo 418 del Código Penal, que es la ausencia del instrumento de gestión ambiental como es el estudio de impacto ambiental previo al contrato ley, pero sí es paralela a la demanda de inconstitucionalidad. Nosotros lo que queremos es llamar la atención del Ministerio Público y del señor Procurador para que preste atención al aspecto que invocamos en la denuncia en torno a la inspección ocular que hay que realizar para los efectos de determinar hallazgos que puedan demostrar algún daño ambiental y que es propicio efectivamente para el tema que ustedes han hablado bastante aquí del arbitraje comercial. Eso es bien importante, el tema de si hay o no alguna situación de daño ambiental irreversible o daño ecosistémico, que es bien importante, pero también hemos pedido en la denuncia, a la luz del artículo 338 del Código de Procedimiento Penal, la aplicación de medidas de protección. ¿Qué significa esto? Atenógenes, Flor y Guido, lo siguiente, que el procurador puede pedir ante el juez de garantía o el fiscal que tenga a cargo la suspensión, paralización de las obras que no estén contempladas en los hechos que están planteados en la denuncia o en la demanda. Es decir, que en el día de hoy el procurador o en esta semana puede inmediatamente establecer estos aspectos relativos, ¿no?, a la paralización de la obra que puede en su momento conllevar, ¿no?, este tipo de situación, ¿no? Pero sí es importante que le preste atención a esa parte importante de lo que establece el Código de Procedimiento Penal. Y esto está fundamentado en lo siguiente: en la paralización de obras conllevaría el aseguramiento de pruebas atenógenes, pero además de eso aplicaría el principio precautorio y prevención del daño ambiental, pero también además de eso al criterio de adecuación si existe alguna situación que comprometa a los recursos naturales. Y esto hay que vincularlo a lo que se ha discutido mucho sobre el arbitraje. Esto hay que verlo con mucho cuidado para que nosotros podamos tener fundamento en el arbitraje comercial, que es lo que dicen los expertos, es que se establezca algún grado de responsabilidad ambiental para los efectos de poder defendernos ante cualquier demanda, que es lo que se está pues pregonando en todos los corrillos, ¿no?, de los medios de comunicación y los tribunales. Ahora, licenciado, el artículo 418 del Código Penal habla efectivamente de la gente que inicia operaciones sin contar con un estudio de impacto ambiental, plan de mitigación, etcétera. En este caso había un estudio del 2011, pero no estaba inexistente el estudio. Muy buen punto, Guido. Efectivamente, es lo que nosotros hemos venido mencionando en la denuncia. Este estudio del 2011 hace alusión a obras de instalación, construcción y obras de otra índole, pero el mismo funcionamiento de la mina, el mismo funcionamiento del proyecto en sí, era necesario determinar
que se trajera un instrumento nuevo de estudio de impacto ambiental o cualquier otro instrumento de gestión ambiental como es la auditoría ambiental o el programa de adecuación ambiental que sería el PAMA. Es decir, que si la cobertura de ese estudio del 2011 no es suficiente para este nuevo contrato ley, hay que presentar un nuevo estudio o cualquier otro instrumento de gestión ambiental. ¿Qué es lo que pasa, Guido? Es que tener 30 estudios de impacto ambiental fraccionados, divididos, son muy limitantes para los efectos de determinar el impacto ecosistémico que tiene el mismo proyecto. Es decir, que no tiene la cobertura para este nuevo contrato ley. Y eso lo establece el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú hace alusión de que primero la gente tiene que tener información ambiental, segundo, toma de decisiones ambientales y tercero, tutela judicial. Y en esos tres ámbitos entra este aspecto. O sea que este nuevo contrato no tuvo un estudio de impacto ambiental. No, señor, no tuvo un nuevo instrumento de Es gestión el mismo, ambiental. es el mismo de impacto ambiental del 2011. contrato anterior. Que era para la construcción de la mina. Exacto, que es predictivo De la planta, para la Regida. construcción de la mina, Sí. pero no Y para la todas operación. las leyes ambientales cambiaron. Exacto, entonces como construcción de túneles, deforestación, desviación de ríos, puentes, todo eso requiere de un instrumento nuevo. ¿Pero qué fue lo que salió a decir el ministro de Ambiente? Que costaba más cerrar la mina que mantenerla abierta. Pero es que no es responsabilidad del gobierno, primero defender el contrato ley, porque el contrato ley, Guido, tú me podrás corregir, es un contrato de adhesión, es un contrato donde el gobierno tiene que poner las condiciones según el recurso. Yo sé que hay una inversión importante, es una inversión bastante, pero es Si no tendría que defenderlo, ¿cuál debería ser la posición del gobierno? mediar y garantizar los derechos de la población y de los recursos naturales para los efectos de que todas estas situaciones queden contempladas en el contrato. La posición del gobierno no es salir a defender el contrato. Eso le corresponde a la minera, claro. a la misma empresa o los abogados que contrataron o algún mediador, pero no me parece adecuado que, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente salga a defender el contrato cuando ya sabemos que se ha podido violar el Acuerdo de Escazú. No me parece adecuado eso. No es la técnica. Ahora, ¿esto qué tipo de impacto pudiese tener en el arbitraje que ahora está planteando la Cámara Minera? La Cámara Minera ayer hizo un comunicado en donde describía las consecuencias de que pudiese tener para el país que esto prospere, que haya un fallo de inconstitucionalidad en los términos del arbitraje, pero ¿esto pudiese tener algún tipo de peso específico en ese arbitraje, en ese proceso de arbitraje? La denuncia que hemos... Y el hecho de las fallas ambientales que usted ha hecho ver en esta denuncia. Tiene mucho peso, tiene mucho peso los hallazgos, porque no estoy diciendo aquí que ya la empresa ha cometido algún delito ambiental, solamente estoy pidiendo al procurador dos cosas puntuales y se lo digo públicamente. Uno, paralización de obras a la luz del artículo 338 del Código de Procedimiento Penal y dos, la inspección ocular para los efectos que estos peritos, sea de la Universidad Tecnológica, sea de la Universidad de Panamá o cualquier otro perito, no del Ministerio de Ambiente, porque obviamente hay una situación de conflicto de intereses porque han salido a defender el contrato. Entonces, ellos ahí establecen los hallazgos para determinar si ha habido algún incumplimiento de la normativa ambiental desde la perspectiva administrativa y de la perspectiva de delitos ambientales. Eso tiene que hacerse y eso ya está en la denuncia, pero usted ya hace está en la querella, lo hemos pedido y esto puede pasar antes de la... No, pero usted hace un llamado de atención. Exacto, esto puede pasar antes. No, y el procurador en ese hallazgo puede ordenar la paralización. Y usted está de obras. haciendo una advertencia acerca de la forma quizás en que el Ministerio de Ambiente ha actuado política y no técnicamente, a pesar de que es un ministerio técnico. Exacto, es decir, que el Ministerio de Ambiente tiene que tener mucho más cuidado, mucho más prudencia, porque ellos son los técnicos que asesoran al Ministerio Público en materia de impactos y daños Y ambientales. en cuanto al Ministerio Público, ¿cuál debe ser la posición? ¿Cuál es en este momento? Es lo que estoy pidiendo en el día de hoy, exactamente, y lo van a pedir otros abogados, que se decrete, uno, la paralización de obras hasta cuando haya aseguramiento de pruebas, que está vinculado a la inspección ocular para los efectos de que los peritos idóneos sean los que determinen los hallazgos sobre daños ambientales irreversibles al manto freático, a los ríos, a las cuencas, a la deforestación, contaminación de suelo, manejo de desechos, sólidos, líquidos, en fin, todo eso tiene que hacerse a través de una inspección ocular. Y esto puede ayudar mucho al tema de la convulsión social claro. que tenemos en estos momentos, Flor.
Y esto se puede decretar antes de que el sea, antes, Pleno de la Corte claro, declare que es inconstitucional o constitucional. Ahora mismo el sartén lo tiene Javier Caraballo, procurador general pero de la dependerá Nación. del procurador, o sea, dependerá del Ministerio Público, es lo que Del te está Ministerio diciendo. Público. Lo tiene así, ahí está. Por eso no hay ningún problema que el procurador diga, bueno, está bien, no voy a decretar la paralización y acá Guido me puede corregir. Puede decir, bueno, vamos a decretar una inspección ocular hoy mismo o esta misma semana con peritos. Y vamos entonces a solventar la información ambiental que todos necesitamos saber. ¿Cómo está el Según el proyecto? ministro de Ambiente, ellos no han incumplido. Las 209 hallazgos fueron reparados Ahora, y no están incumpliendo. Ahora, el tema. Giovanni, Grave. O sea, él no puede adelantarse a un criterio si no hay un criterio pericial. licenciado, Eso no puede ser licenciado, un ministro de Ambiente, porque él es el que fiscaliza, él monitorea lo los dijo. instrumentos. Lo dijo. Entonces hay una dicotomía. Entonces con Que esta lo único que denuncia le falta es reforestar, pero hay que esperar. quiero hacer una precisión, Quien, según el código, por lo menos la versión publicada por el Ministerio Público, quien debe tomar esa medida es el juez de garantías o el tribunal de juicio, de oficio o a petición de parte. Puede, en los delitos contra el ambiente, adoptar las siguientes medidas cautelares. 1, la suspensión o modificación de las construcciones, obras o actividades que hayan dado lugar al daño ambiental investigado. Y 2, la reinserción inmediata de los elementos naturales, ejemplares o especies de la vida silvestre al hábitat de que fueron sustraídos. Pero es el juez de garantía, No, ya, está bien, ya no es el Ministerio Público autónomamente. No, pero interpreté que a petición del correcto. Ministerio Público, creo que ese es el punto, ¿no? climáticas Claro. suponen lo siguiente, porque ahora mismo estamos en la generación climática. Ajá. Supone actuación submarísima. ¿Dónde está la actuación submarísima? A esa petición no la veo. ¿Por qué se ha demorado? Entonces, si ya lo saben, ¿por qué no han ido donde el juez de garantía a pedir la medida de protección ambiental si estamos ante tantas dudas? No puede ser. Entonces, el procurador lo sabe porque él es procurador y es fiscal, fue fiscal. Nosotros sabemos que se puede pedir y además de eso vincularlo con la inspección ocular en el lugar de los hechos Correcto. para establecer los hallazgos. Aquí me hacen una pregunta, licenciado. Dice que la ausencia de este estudio de impacto ambiental, específicamente para la explotación de la mina, en opinión suya, ¿es un vicio subsanable o no? Para mí hay una antijuricidad formal porque no se presentó a cargo de la empresa, que es lo que pongo en la denuncia. La empresa tenía el deber legal de presentar el estudio, aun cuando el Ministerio de Ambiente dijera que no era necesario porque hay un estudio en 2011 que me parece un contrasentido. Entonces, en este momento, ¿qué puede pasar, Atenógenes? Que el Ministerio Público, a través de los mecanismos de negociación y conciliación que tienen, pueden llegar a un sistema de conciliación con la contraparte, que sería Minera Panamá, y en ese sentido, con los peritos decir, bueno, entonces aquí lo que aplica el siguiente instrumento de gestión ambiental, ¿cuál es? O sea que PAMA. la minera Una puede traer auditoría ahora ambiental. un estudio de impacto ambiental Podría después de presentar- entrado a regir el contrato. Yo pienso que Uno nuevo, ¿no? El que más aplicable sería una auditoría ambiental y un programa de adecuación y manejo ambiental. No solamente que ellos presenten un estudio. Un estudio y una auditoría ambiental para mí, pero eso lo puede sugerir mi ambiente, pero también la Fiscalía Ambiental o el mismo procurador. Ellos tienen esa facultad de llegar a ese tipo de mecanismos. Eso también está en la denuncia Atenógenes. Y esto yo pido, con todo respeto, señor procurador, impulso procesal. Celo procesal, impulso procesal. Esto es una acción climática, no puede esperar. El país está parado, tenemos muchos problemas sociales, muchos problemas económicos y usted también tiene la solución de que estableciendo los hallazgos, entonces podemos tener una visión prospectiva para los efectos de que no tengamos demandas multimillonarias en el arbitraje comercial. Usted tiene la solución de establecer los hallazgos y los impactos ambientales para los efectos de determinar si prosperaría o no una demanda de esta índole. Bueno, tenemos una pausa. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, los cierres en diferentes puntos de la ciudad es el reporte que estamos recibiendo en este momento. En el área de la cinta costera, a la altura del Mercado de Marisco, Corredor Sur cerrado en Llano Bonito. ¿La Gran Sísmica ya la abrieron? Vía la frente a la Universidad de Panamá, no, sigue cerrada. Vía Cincuentenario cerrada en la altura de Coco del Mar.
En Jaguar hay protesta en Panamá Oeste, el cierre en Tortilla, en Chepo, continúa. Este es el punto. El área del Merca en la Centenario sí ya la abrieron, es lo que la información que estoy recibiendo. Así que así estamos cerrados. La economía paralizada completamente. Oye, y ya estamos en noviembre. O sea, ya este es el mes, este y el próximo mes era el mes en que los comercios ¿De recuperación? recuperaban todo lo que no habían ganado en el año. ¿A quién están afectando? Al gobierno no lo están afectando. Y estamos hablando de por lo menos la suspensión de contratos de unas 50.000 personas aproximadamente, si esto no se resuelve esta semana. Esta es la segunda fase de la pandemia económica, me estoy hablando. Así es. Bueno, oiga, Giovanni, la situación. estaba pensando un poquito, reflexionando, el tema de la compensación ambiental, que es un tema importante cuando un emprendimiento, como es el caso de una mina a cielo abierto, interviene en un territorio biodiverso, rico, como es el territorio donde está la mina de cobre en Donoso, es importante a la hora de un eventual arbitraje internacional, así sea un arbitraje de inversiones, porque esa compensación ambiental se mide también en dólares y centavos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque hay que, o sea, este es un tema tan complejo desde el punto de vista de tanto contractual como de una eventual demanda de arbitraje internacional distinta a la que está en el contrato. En el contrato el arbitraje a que se refiere, creo que la cláusula 35 del contrato es el arbitraje comercial, pero es que hay un arbitraje que es el arbitraje de inversiones, que los inversionistas en una empresa pueden ante el CIADI del Banco Mundial interponer un proceso de arbitraje, y ahí entonces hay que sopesar, claro, la inversión, la proyección de ganancias en el tiempo que no se dio, pero también el daño medioambiental causado. Así es. Sí, bueno, la mejor herramienta que tiene el Estado son los estudios de impacto ambiental en este momento, aun cuando sean muy limitados, las resoluciones que aprueban los estudios de impacto ambiental, pero también la capacidad de recursos humanos y técnica que tenga el Ministerio de Ambiente para los patrullajes, fiscalización, monitoreo y los informes de cumplimiento. Y en esos informes de cumplimiento de cada uno de los instrumentos de gestión ambiental y del estudio de impacto ambiental del 2011, entonces se puede determinar claramente los niveles de compensación, los niveles de mitigación y de adecuación. Y si se hace necesario, si se descubre de otras nuevas actividades, la presentación de una auditoría o de una auditoría y verbigracia de un programa de adecuación ambiental. Así es que efectivamente en el tema, Guido, de el arbitraje comercial va a ser muy importante lo que haga el señor procurador en la denuncia criminal y en la querella donde se han incorporado otros abogados, pero igualmente lo que obtenga el Ministerio de Ambiente en torno a las medidas de compensación y mitigación, y eso puede ponerlo como un medio de prueba para la posible demanda comercial. No, y hablando acerca de lo que estaba planteando Guido, hay que también analizar las leyes canadienses de protección de ambiente en inversiones públicas. Entendamos que se trata de una empresa pública canadiense que cotiza y que tiene accionistas e inversionistas canadienses dentro de sus inversionistas. Además, bueno, de lo conocido que está el Estado chino, que es otra de las razones por las cuales hubo críticas y también señalamientos directos a que no se podía firmar un contrato con una empresa que tuviese un socio mayoritariamente en un Estado, como es el caso de la República de China, el gobierno chino. Independientemente de eso, también la empresa como canadiense se tiene que regir bajo las normas medioambientales de evaluación de inversiones de Canadá. Eso también juega un papel importante y que tienen muchas que ver con el medio ambiente, dadas las restricciones. Y estamos hablando de algo que en Canadá comienza a regir a partir del año 1999. Así que cualquier negociación que se hizo para el contrato minero en Panamá tuvo que pasar por ese filtro también de los reguladores canadienses, asumo yo, ¿no? No, es que son todas herramientas que se pueden utilizar a la hora de analizar esto. que la normativa internacional ambiental tiene una trazabilidad en los actos de comercio mundial, y más Canadá, que es un país, uno de los países más ricos del mundo, y ellos tienen regulaciones muy fuertes en los temas ambientales y en el cumplimiento. Por eso yo insisto, Atenógenes, que como bien has dicho, que el tema del hallazgo de los impactos ambientales es bien importante que se haga rápidamente para poder nosotros tener la información ambiental, que es lo que plantea
el acuerdo de Escazú. Y yo me hago una pregunta, y yo no sé por qué no se tiene claro, y eso se debe quizás a la ingobernabilidad que se ha dicho mucho por los medios, porque el Estado ahora mismo y el gobierno no plantean algo que pueda servir para calmar el ánimo de la gente. ¿Por qué en la ley de moratoria de las concesiones no se habló de pago de servicios ambientales, pago de economía verde, pago de otro tipo de actividades que puedan también solventar el tema de la economía? Eso no está planteado. ¿Cuál es la política del Estado en materia de pago por servicios ambientales? Eso tampoco se ha dicho. Así que yo pienso que este es un momento propicio para que a través de los medios de comunicación, de ustedes, los periodistas, que están muy bien informados, hablemos de esos temas ahora que se ha hablado de una moratoria minera. Y el otro punto es que si en este momento le estamos pidiendo al gobierno tomar posición, mediar, abrir las vías, restablecer el orden público, eso necesariamente se va a tener que hacer con violencia. Bueno, sí, el Estado tiene que ya tomar decisiones en cuanto a cómo se va a abrir las vías y poder pasar los alimentos. Sí, yo creo que el uso de la fuerza letal y el uso de la fuerza no letal que tiene la policía. Yo veo a la policía muy relegada, no sé por qué no ha tomado un grado de medida para los efectos de garantizar este tránsito o el corredor humanitario. O sea, algo que la verdaderamente a mí me sorprende, y no a llevarlo a una represión tan fuerte, porque ya se ha vivido y ha sido bastante impactante, pero sí creo que es importante que el Estado, a través del gobierno, garantice con la policía. Sí, pero es que eso va a tener necesariamente que ser con violencia, y eso es lo preocupante. Que han dejado correr esto de una manera que ya sin violencia creo que no van a poder abrir. El uso de la fuerza, que además el monopolio del uso de la fuerza lo tiene el Estado, ¿no? Nadie puede usar la fuerza. Usar la fuerza, cualquiera que no sea el Estado, es un delito, ¿no? Tomarse la justicia por sus propias manos es otro delito, etcétera. El uso de la fuerza, pero tiene que ser una fuerza usada con inteligencia. Con inteligencia. Claro, es complicado. Lo vimos en julio del 2022, todo lo que sucedió en Santiago, ¿no? Y vimos todo lo contrario con las represiones de la ley Chorizo. Bueno, en la ley Chorizo se usó la violencia y la fuerza. Digo, todo lo contrario. Y ahí están todavía las secuelas, ¿no? Para tratar de abrir en San Félix. Exacto, ese es mi punto. Entonces, que es que se les va a salir de las manos esto. Ya han dejado esto, han cerrado la vía. Estamos en una calle sin salida cada vez más cerca. Y con la ley Chorizo era un punto, ahora tenemos 30. Claro. Y cada punto es autónomo e independiente uno de otro. O sea, no hay una dirigencia unificada que está mandando a los originarios a cerrar las vías. Una situación muy complicada, realmente, y se necesita de las mejores mentes del país para salir de este atolladero en que estamos. Claro, Giovanni está poniendo la suya al servicio con esta eventual salida, que podría efectivamente, si el Ministerio Público hace lo que le corresponde, una inspección ocular, y se determina la necesidad de solicitarle a un juez de garantía el cese de operaciones de la mina para preservar el medio ambiente, pues es una salida, ¿no? Que además pueda abonar en el futuro en favor de la República de Panamá, del Estado de Panamá, que es el que eventualmente sería demandado en un arbitraje internacional, ya sea comercial o de inversión. Así que hay fórmulas, pero, hombre, insistir en el llamado a la cordura. O sea, aislando al resto del país no se logra nada. Aislando, no se logra nada positivo, quiero decir. Yo siento que la Corte está haciendo su trabajo, está cumpliendo los plazos procesales, está diligenciando las demandas de inconstitucionalidad. Siento que van bien encaminados. Siento que el Pleno de la Corte está encaminado a darle respuesta judicial y tutela judicial efectiva a la gente, eso es cierto. Pero hay otras autoridades que tienen también los instrumentos procesales y los instrumentos legales para dar respuesta, y la tienen para darla inmediatamente. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Entonces, por eso que hacemos este llamado para los efectos de que, por ejemplo, el procurador o el Ministerio Público, justipreciando lo que se ha presentado y con la prueba que puede evacuar de manera rápida, que para mí la prueba ideal en temas ambientales es la inspección ocular con peritos idóneos. Con esa diligencia entonces podemos solventar todas las dudas sobre posibles daños o no a los recursos naturales en el área del proyecto minero. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Giovanni Olmos, por atender la invitación de Cuarto Poder. Si usted sigue en RPC Televisión, viene la retransmisión del noticiero matutino de Telemetro, y en Telemetro Radio, Los Muchachos del Brunch. Hasta mañana.